Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Yo doy gracias a Dios por la obra tan extraordinaria que Dios está haciendo en nosotros. Y quiero evocar unas palabras que dijo el apóstol San Pablo: estando seguros, persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y saben cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él venga. Pues como Él no ha venido, bienvenidos a seguirnos perfeccionando, porque tenemos muchas cosas que mejorar. Y precisamente quisiera hablar de eso en esta mañana. Y quisiera decirles, bajo esta consigna y este título: Dios no te ve como estás, te ve como te va a hacer. Gloria a Dios. Eso es lo extraordinario de Dios, que Él no nos ve como estamos, Él ve en nosotros algo mejor. Él ve su gloria, Él ve su imagen, porque recuerden que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que el hombre desdibujó esa imagen. Ya ustedes saben por qué: por una pésima decisión. Gloria a Dios. Y no es de justificarlo en su decisión, porque así como decidió mal, podía decidir bien, igual. Pero se decidió por el otro. Bueno, ahí vino la consecuencia. Y vino entonces lo que se llama la transgresión del primer hombre. ¿Sí? Algunos me decían: pastor, pero ¿por qué razón nosotros tenemos que cargar con la desgracia del primer hombre, Adán? Es por lo que estábamos hablando hace 8 días. ¿De qué estábamos hablando hace 8 días en la Dominicana? Del ADN. Muy bien que se acordaron. Traemos un ADN. ¿Sí? Los niños nacen. Y bueno, y uno nace, se llama la memética. ¿Sí? Y él decía que el ser humano nace original, y con el paso del tiempo, a medida que va creciendo, se vuelve copia. Y es la verdad. No nace original, mente, corazón, cuerpo, espíritu, todo original. Pero a medida que uno va creciendo, uno se va volviendo copia. ¿Copia de qué? Copia de la cultura en que vivamos. Una copia. Yo doy gracias a Dios porque nosotros somos gente distinta. Este mundo está uniformado. Este mundo es por un uniforme, todos son iguales. La única parte donde somos distintos somos aquí, donde Dios ha hecho una obra gloriosa. ¿Sí? Hace un tiempo, una vez, unos muchachos no les gustaba estar en la iglesia porque decían: no, qué pereza no tener que estar allá uniformado, poniendo la misma ropa de todos, en fin. Y cuando eso no es verdad, miren que aquí todos estamos distintos y muy bien vestidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Los felicito, están muy bonitos. Yo no pensé que decían usted. Bueno, no, muy feos. Y me decía eso: es que allá todos son iguales. Yo le dije: le voy a comprobar que no, porque esa noche salía para un concierto de rock y todos se fueron de pantalón negro y camiseta negra. Yo le dije: ahora sí, ¿quiénes son los que están uniformados? Eso es lo que ha hecho entonces la obra de la iniquidad y de la transgresión. Lo que pasa es que el ser humano ha sido muy hábil y ha querido mostrar las cosas de otra manera. Es decir, hay que mostrar el pecado no tan pecado. Es decir, para que suene como más fácil el gusto de hacerlo. ¿Sí? Y por eso es que la transgresión del primer hombre. Oiga, yo una vez leí que ese gran escritor
británico Shakespeare, él decía que la tragedia, es decir, que eso de la transgresión del ser humano se llamaba, o lo llamó él, el defecto trágico, ¿sí? Y cuando nos enseñaron las tesis y las obras de Carlos Marx decía, no, eso no es una transgresión. Él decía, eso se llama la lucha de clases, ¿sí? En cambio, Sigmund Freud, el gran psicoanalista, él decía, no, transgresión, no. Lo que pasa es que el hombre se está adaptando a un medio ambiente. Pero yo doy gracias a Dios que la Biblia dice que eso es pecado. Eso es lo que no le gusta al ser humano escuchar. Ay, pecado, 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 pecado y pecado por toda parte. No, eso es decir, Dios no le está fregando la vida al ser humano. No lo está molestando. No. Sino lo que Dios quiere es que el hombre se dé cuenta y se entere realmente cómo está él ante Dios en una posición. Y que cuando él se da cuenta cuál es la posición en la que está, entonces aquí viene lo bonito. Es decir, Dios no te ve como está, que Dios te ve como te va a hacer. Gloria a Dios. Que ahí es donde comienza esa obra de transformación, donde comienza esa grande obra maestra del que dijo en el libro de Apocalipsis: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Alabanzas al Señor. Hago nuevas todas las cosas, y Él sí que las hace. Y Él es el que tiene la facultad de hacer de la vida del hombre, así esté en escombros y en ruinas, Él es capaz de hacer una nueva criatura, un nuevo hombre. Bendito el nombre de Dios. Pero yo quiero invitarles para que nos ubiquemos en el contexto que estamos viviendo hoy, porque el hombre, en medio de esa necesidad del obrar de Dios, se ha estado equivocando terriblemente, ¿sí? Créame que a mí me preocupa mucho el pseudo-cristianismo que estamos viviendo. La palabra pseudo significa falso, aparente. Y hoy estamos viviendo un pseudo-cristianismo social, cultural. Porque usted oye, todo el mundo es cristiano, ¿sí? Todo el mundo es cristiano. Y uno oye esa palabra por todas partes, ¿sí? En la calle, en el bus, en el metro, mientras camina uno por la avenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Oye, es que estoy yendo donde los cristianos. Me estoy volviendo cristiano. Mi hijo, mi hermana, mi mamá, mi papá es cristiana, y ya hoy en día todo el mundo es cristiano. Pero cuando uno va a mirar el trasfondo de ese cristianismo que se vive, el día jueves estábamos, pues mejor el martes, en la enseñanza estábamos haciendo un especial énfasis justamente en eso que estamos viviendo. Porque el pseudocristianismo pretende ser cristianos sin Cristo. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque justamente la palabra cristiano viene de Cristo. Hechos capítulo 11 da la referencia de la primera vez y el por qué a los cristianos se les llamó así, ¿sí? Y a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, ¿sí? Gloria a Dios. Amén. Bueno, para que todos nosotros, bueno, yo sé que todos son antioqueños, cientos de poco. Gloria a Dios, es una bendición rica. Gloria a Dios. Amén. Y se les llamó cristianos porque seguían a Cristo, lo oían hablar de Él, lo que oían hablar de Él, comunicaban a todas las partes y a todas las personas lo que oyeron de Él. Hablaban de sus postulados, decían que Él era el Mesías, decían que Él era la esperanza del mundo. Y entonces, como vivían hablando de Él, lo propagaban, hablaban de su doctrina, entonces
los llamaron cristianos. Gloria a Dios. El que se diga ser cristiano hoy, hay que revisarle y mirarle los fundamentos, si son los de Cristo. Porque o si no, el asunto entonces va por otro lado y llevas la ruta equivocada. Sí, Señor, llevas la ruta equivocada. Pero para eso Dios te trajo en esta mañana aquí, gloria a Dios. Porque Dios está con esa tarea. Alabanzas al Señor. Y por eso el escritor a los Hebreos, haciendo alusión a las prácticas que se hacían antiguamente, gloria a Dios, prácticas con las que se procuraba la perfección espiritual, la perfección religiosa. Pero bien describió el escritor y decía que eso ya no tenía eficacia. ¿Por qué razón? Porque vino a nuestro tiempo una obra perfecta, grande y maravillosa, como es la obra de Cristo en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Pero desde luego no podemos nosotros ignorar lo que está ocurriendo en nuestro contexto pseudo cristiano. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, y a partir del verso 9, cuando el mismo apóstol aquí está declarando cómo era su corazón, ¿sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versos 9 y 10, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, el apóstol aquí está poniendo de relieve la diferencia tan grande que existe entre dos cosas. Una de ellas está en el pseudocristianismo y la otra está en el cristianismo verdadero, ¿sí? El pseudocristianismo confunde el remordimiento con el arrepentimiento. Y una cosa muy distinta es sentir remordimiento y otra cosa es sentir arrepentimiento. Aunque el remordimiento también es un aparente dolor, pero es un dolor simplemente por haberse visto descubierto ante el pecado. Porque hoy el ser humano no se arrepiente. El ser humano hace una cosa porque lo pillaron. Porque muchos, mientras no les descubran lo que tienen, no ven la necesidad de arrepentirse. Pero cuando ya los descubren, me pillaron. Ahí sí, perdón. Y yo digo, ¿y por qué mientras nadie lo pilló? ¿Acaso su conciencia no le hablaba, no le decía? Es decir, necesitas arrepentirte. Entonces, eso es lo que ocurre en el pseudocristianismo. La gente siente remordimiento, mas no tiene arrepentimiento. Porque el remordimiento simplemente es uno sentir dolor por lo que hizo, pero eso no arregla ni corrige nada. En cambio, el arrepentimiento sí corrige nuestras vidas, gloria a Dios. Porque el arrepentimiento, como lo acabamos de decir, lo produce el poder del Espíritu Santo. Es decir, nos da a nosotros la necesidad de arrepentirnos. Y el arrepentimiento no es otra cosa que uno abandonar un estado para entrar en otro, ¿sí? Por eso dice en la Biblia: el que hurtaba, no hurte más. El que hacía una cosa, ya no lo haga, cambie. Es decir, lo que los psicólogos llaman psicología a la inversa, la Biblia lo llama arrepentimiento.
Porque los psicólogos dicen, utilicen la psicología del persa, es decir, el mismo error que cometiste, hazlo al contrario, no lo hagas. Si tu error fue haberte desplazado hasta allá, entonces no te desplaces, vete para el otro lado. Si tu error fue haberte comido lo que te comiste, entonces no te comas eso y comiste otra cosa. Si tu error fue haber estado con la persona no indicada, pues deja a la persona no indicada y está con la persona indicada. Eso es lo que dice entonces la psicología a la inversa. Pero ellos no se inventaron nada, porque es que esto es precisamente lo que dice la palabra de Dios y lo que nos enseña el poder del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas. Entonces el pseudocristianismo tiene un falso arrepentimiento, que no se arrepiente, ¿sí? La gente siente remordimiento, pero la gente no se arrepiente porque no se les ve el cambio de actitud. Porque es que el arrepentimiento se comprueba en el cambio de actitud. Alguien decía, es que el corazón lo conoce sino Dios. Es la verdad. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón de los hombres. Bueno, sí, es posible que solamente Dios conoce el corazón, pero entre nosotros nos conocemos las acciones. ¿Cierto que sí? Nos conocemos las acciones. Y el arrepentimiento es eso, acciones, demostraciones, pero no esfuerzos míos, sino demostraciones que surgen de la obra de un Dios poderoso, grande y sublime, que está haciendo un cambio en nuestro ADN. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que darle gracias a Dios, porque fue el Espíritu Santo quien nos empujó o nos inspiró a que nosotros nos arrepintiéramos. Gloria a Dios. A partir de que usted le entregó la vida a Cristo y se bautizó en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, ¿cuántas veces más se ha vuelto a arrepentir? Es probable, pero esa no es la idea. ¿Sí? Y si uno lo tiene que hacer, hay que hacerlo. Pero esa no es la idea. Porque el diseño de Dios diseñó una obra tan maravillosa, que la obra de lo que Él hace en nosotros es una obra que fue para no fallar. La salvación es un plan de Dios que Él mismo lo hace en nuestras vidas, y ese plan y esa vida que Él hizo la diseñó para no fallar. Si algo está fallando, fue que tú mismo metiste la mano. Sí, Señor. Yo no soy técnico electrónico. Y una vez me puse a arreglar un televisor, y adivinen qué pasó. Lo desbaraté y no fui capaz de armarlo. Para eso, yo no soy eso. Lo mismo pasa con nosotros cuando metemos la mano para querer hacer lo que solo es exclusividad de Dios en nuestra vida. Sí, Señor, siempre dejamos todo por ahí. Sobran tornillos, sobran partes, en fin. Y lo más tremendo es que los que sobran, no es que los guardan. Hay que buscar a ver de dónde te matan. ¿Sí? Y por eso es que la obra nuestra siempre queda así. Siempre queda así. Pero en cambio la obra de Dios. Gloria a Dios. Estamos viviendo también en ese pseudocristianismo, desde luego, una falsa fe. Una falsa fe. Y hay mucha gente que se está yendo dentro de esa falsa fe, es decir, una fe que no es. Y yo sé que usted ha conocido a alguien que posiblemente va detrás de esa fe que no es. Aquí está un ejemplo en la Biblia. Hechos capítulo 8.
partir del verso 4, aquí está esta historia tan maravillosa. Hechos capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oiga, esto era poderoso, porque Dios le daba la autoridad a los suyos de predicar, y mientras predicaba, el Señor confirmaba con hechos, con milagros maravillosos, lo que Él estaba haciendo. Amén. Y dice el verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos grandes, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea que la gente veía eso. Eso es extraordinario. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. Verso 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, oiga, este es el gran poder de Dios. Y les estaba atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, o el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Dice que también creyó Simón mismo, ese mago, ¿sí? Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, y estaban atónitos. Mire, el mago se convirtió, se arrepintió y se bautizó. Pero espere y verá a dónde viene la falsedad de la fe. Dice el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por él para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí viene el problema del pseudocristianismo, que el pseudocristianismo no solamente produce un falso arrepentimiento, sino una falsa fe. Verso 18. Cuando Simón ya estaba bautizado, supuestamente ya había creído, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les decía, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Sí ven? Esto es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo con respecto de la fe en este pseudocristianismo que estamos viviendo. Ay, a mí me dio una tristeza una vez que una hermanita no pudo estar en la iglesia, en el culto, no sé qué le pasó, y a los 8 días siguientes yo, pastor, yo no pude estar. Ay, pero me cuento que me gozaba en la televisión viendo enlace. Yo le dije, quedaste enlazada, porque eso es una fe falsa, donde se propaga precisamente eso. ¿Ah? Los milagros como si fueran
un artículo que se vende para que la gente pueda tener conciencia y adherirse a un grupo supuestamente de cristianos. Tremendo eso. Y dice que él les ofreció dinero, porque ese es el problema del pseudo cristianismo y de esa pseudo fe. Pero mire lo que ocurrió en el verso 20. Gracias a Dios por los que están bien arrepentidos, por los que están bien ubicados dentro del verdadero cristianismo, como era Pedro y muchos. Gloria a Dios. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Tenía un arrepentimiento falso, un pseudo cristianismo. Tremendo eso. Gloria a Dios. Y además de eso, el pseudo cristianismo tiene una consagración que no es real. ¿Sí? La gente no tiene consagración real. La gente vive en otra cosa. La gente vive en otro cuento, en otra cosa que no es. Bendito el nombre del Señor. Justamente recordando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12. San Juan capítulo 12, y a partir del verso 4, cuando justamente Jesús pasó por un acto de unción allá cuando estaba en Betania. ¿Sí? Podemos leer desde el verso 1, capítulo 12 de San Juan, 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania. ¿Sí? ¿Sabes dónde queda Betania? ¿Sí? Ay, no digan pues que la Biblia no es para yo he estado en Betania, pueblo muy bonito del suroeste, de ese tiempo. Saludos a los de Betania. Amén. Y Jesús había venido a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas, el Iscariote, el hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Sí ven? Una falsa consagración. ¿Ah? ¿Cómo así que se va a desperdiciar este perfume? 300 denarios. Uy, en ese tiempo 300 denarios era mucha plata. Si un denario era el salario de un día, te estaba hablando del salario de casi un año. ¿Cuánto vale el salario tuyo de un año? Eso valía ese perfume. Y sin embargo, esta mujer lo vació en los pies del Señor. Oiga, porque sabía que él se lo merecía, porque él tiene más precio que cualquier cosa. Aleluya. Ay, el club desapareció, hombre, pero no, ¿cómo así? ¿Y por qué se despilfarró eso? Uy, por eso hubiéramos hecho más cosas. Pero no era porque quería hacer más cosas, sino que tenía una falsa consagración. Bendito el nombre del Señor. Entonces miren que el pseudo cristianismo no solamente tiene falso arrepentimiento, no solamente tiene una falsa fe, no solamente tiene una falsa consagración, sino que también
tiene oraciones que no son oraciones falsas. Gloria a Dios. Oraciones que no son reales. Y de eso sí que dijo el Señor. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, recordando ese pasaje cuando el Señor estaba enseñando sus primeros principios. Gloria a Dios, Mateo en el capítulo 6. Y así lo dijo el Señor con toda categoría en el verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Oiga, mucho cuidado con eso, que nosotros también podemos tener vanas repeticiones en nuestras oraciones. ¿Sí, no? También podemos tener vanas repeticiones. ¿Qué es una vana repetición? Pues repetir lo mismo sin sentido. ¿Sí? Tremendo eso. El Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que cuando nosotros oramos al Señor, oremos con honestidad, con sinceridad. Sean oraciones que sí sean aceptadas en la presencia de Dios. Sí, porque uno ora y Dios no tiene la obligación de escuchar a todo el mundo. ¿Sí? Dios no tiene la obligación de escucharnos a todos. ¿Sí? Hay algunos que son muy honestos y que dicen: vea, ore usted, que yo sé que el Señor a usted le oye. ¿Sí? O sea que está muy ubicado porque sabe que él está en una posición que posiblemente Dios no lo va a escuchar. Sí, Señor. Y la Biblia dice que Dios no oye al pecador. Así que revísate y no gastes tiempo. ¿Sí? Entonces no digas: no, entonces no vuelvo a decir nada, no vuelvo a orar. No, no es cuestión de que no vuelvas a orar. Arrepentámonos, gloria a Dios. Volvámonos a Dios, que esa es la manera como Dios nos oye. Porque eso es lo que dice la Biblia. Él no oye al pecador, pero si alguno es temeroso y se aparta, a este oye. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Así que entonces tenemos que hacer del cristianismo que sean también oraciones que sean reales, oraciones que sean aceptas delante de la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Y por eso les digo que en esta maravillosa obra Dios te está viendo a ti en esta mañana, no como lo que tú eres, sino como lo que Él va a hacer. Ahí está como la gran dificultad, cómo se comprueba la fe que tienen las personas. Es decir, que la gente no tiene la fe de Dios, que se necesita la fe de Dios para creer lo que Dios hace. Y Dios en esta mañana te está diciendo: yo te quiero ver, pero por lo que voy a hacer en tu vida. Amén. Casi siempre es el problema de nosotros con respecto de los demás. ¿Sí? Con respecto de los demás. Jesús tenía un efecto poderoso, más que psicológico, más que analizador, más que una persona. Es decir, Jesús era el hombre por excelencia que servía para seleccionar personal. ¿Sí? Vio a Pedro y le dijo: sígueme. Y él se vino detrás. A mí el Señor me dice: sígueme. Y yo le digo: ¿y para dónde? Yo me pregunto: ¿y para dónde? ¿Sí? Yo necesito saber cuándo me está invitando. ¿Sí? ¿Y a qué? Uno haría esas preguntas: ¿para dónde y a qué? Lo que pasa es que Jesús tenía una autoridad tan poderosa que cuando Él decía a alguien: sígueme, lo seguían. Y había como algo, una conexión espiritual tan tremenda allí. Es decir, que no importaba, pero era Él, esa figura que cautivaba. Gloria a Dios. Y posiblemente Pedro no era el líder para hoy.
Si alguien mira a Pedro allá como estaba allá en las riberas del mar de Galilea, él no sirve, no sirve. ¿Para qué serviría? Para eso, para vender pescado. Pero no más. Pero para decir que no era un gerente, para decir que era un gran líder, ¿sí? Nadie le pondría el ojo ahí, ¿sí? Y aquí ustedes son muy buenos para eso. Para saber, oiga, fulano tiene madera, oiga, ¿sí? ¿Sí? Y otro le hubiera podido haber dicho al Señor: te equivocaste de personaje, ese no es. Pero el Señor le dijo: sígueme. Después vio a Leví, por allá otro que tampoco era el mejor contador, ¿sí? Porque llevaba doble contabilidad, y le dijo: sígueme, y también le siguió, ¿sí? Y llegó otro por allá que era de dudosa reputación en cuanto a su fe. Pues claro, un día, y no solamente un día, muchas veces no le creyó, ¿sí? Como fue Tomás, y le dijo: sígueme. Ay, lo siguió. ¿Usted cree que el Señor se equivocó diciéndole a Judas: sígueme? Dios no se equivoca, pero el hombre sí. El hombre sí. El que se equivocó fue Judas, ¿sí? El que se equivocó fue Judas. Y el arrepentimiento de Judas no fue arrepentimiento, fue remordimiento. Porque Judas tiró las monedas, ¿sí? Y se fue a llorar y se ahorcó. Si hubiera estado arrepentido de verdad, devuelve la plata, se arrepiente y no se ahorca. Si estuviera arrepentido, pero no arrepintió. ¿Sí? Oiga, tremendo eso. Yo no pudiera decir: entonces el Señor se equivocó. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, porque hay muchos que me lo han dicho, y en esta hora se lo quiero decir aquí abiertamente, en el nombre del Señor: Dios no se equivocó contigo. Dios no está perdiendo tiempo contigo. Aleluya. Porque Dios no te ve como tú estás en este momento, con las ideas que tienes, con los pensamientos que tienes, con la actitud que tienes, con el estilo de vida que tienes, y aún con la vida cristiana que tienes. Dios no te ve así. Dios te ve como Dios quiere hacerte en esta mañana y en este tiempo, por el poder del Espíritu Santo. Dios quiere hacer de nosotros instrumentos maravillosos. Yo no me estoy equivocando aquí, pero por favor no te equivoques. Aleluya. Porque Dios tiene algo para hacer en nosotros. Aleluya. Yo me pregunto si antiguamente había unos esquemas y unos sistemas de vida, de purificación, de fe y de tantas cosas tan complicados, hermanos. Sinceramente, yo en este momento, en mi posición, yo me hubiera servido para vivir el Antiguo Testamento. Eso es muy complicado. Es más, posiblemente yo no, ninguno, ¿sí? Había que llegar a la hora que era, porque el sacrificio tenía un horario, ¿sí? El sacrificio tenía un horario, ¿sí? ¿A qué horas llegas tú? ¿A qué hora llegas tú donde Dios? Claro, como no tenemos una ley encima dándonos remo, entonces creemos que ahorita podemos nosotros, desperdiciar la gracia de Dios. Es que tenemos gracia de Dios. Ojo, porque la Biblia y el apóstol Pablo nos advirtió de eso, ¿sí? Capítulo 6 de la carta de los Romanos. Verso 1, y hace una pregunta, un interrogante, varios interrogantes. Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta.
Y aquí está la respuesta: de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué razón? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos recuerdan el día que se murieron para el pecado? ¿Te recuerda cómo fue esa muerte? No vaya a decir que fue muerte accidental. Porque la muerte al pecado no fue una muerte accidental. Tampoco fue una muerte súbita. Ay, yo estaba ahí y me dio un infarto y me morí. No. Nosotros nos morimos al pecado el día que nos crucificamos en la cruz con Cristo. Aleluya. Como dijo el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, cuando nosotros nos crucificamos allí, ese día nos morimos y nos morimos al pecado. Aleluya. Y vimos ese viejo hombre allá crucificado con Cristo. Aleluya. Oiga, es que es bueno recordar eso. Nosotros a nivel espiritual necesitamos recordar el día que nos morimos y el día que volvimos a vivir. ¿Usted recuerda el día que volvió a nacer? ¿Sí? ¿De cuándo volvió a nacer? 14 de septiembre de 1998. Muy bien. Esa fecha no se puede olvidar. Y esa es la que llamamos 98. 2008. Ahí están ellas porque ellas sí vean. Gloria a Dios. Oiga, hermano, yo, ¿cuándo fue? Eso hay que recordarlo y tenerlo presente. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿El qué de agosto? Para Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que para el próximo domingo me va a tocar pedirles el acta de difunción a todos. Sí, para saber a ver si se murieron. Sí. Me va a tocar pedirles el acta de difunción y también la partida de bautismo. Para que se acuerden cuándo fue que volvieron a nacer. A través de el bautismo en agua del nombre del Señor selló todo ese proceso. Aleluya. Oiga, eso lo tenemos que tener presente. Muy bien, vamos a trabajar por eso. Así que a partir de hoy va a empezar a rebobinar y marque eso. Mejor dicho, sáquenle otra célula. Gloria a Dios. Porque a partir de ahí fue que el Señor comenzó a vernos como Él quiere hacernos. Amén. Entonces Dios quiere hacer de nosotros eso, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo instrumento, una nueva persona. ¿Pero para qué? Pablo lo dijo, para gloria y alabanza de su nombre, no para gloria y alabanza tuya. Yo soy el mejor cristiano. ¿Sí? Mi esposa es la mejor cristiana que hay. ¿Sí? Y el esposo de ella, como ese, no hay otro cristiano. No, nosotros no estamos para hacer gloria y alabanza de nosotros. Nosotros estamos para gloria y alabanza de su nombre. Lo que tú vives es lo que Él te hizo. Aleluya. Y lo que Él nos hizo es lo que realmente tiene gracia aquí. Gloria a Dios. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Aleluya. Esto fue y ha sido la obra. Pero entonces quiero decirles que ahí es donde está. Que el pseudocristianismo a veces está mostrando una cosa que a mí me preocupa. Y es que el pseudocristianismo está mostrando como más aparente entrega a Dios y a su obra que los que realmente estamos viviendo la verdadera fe. Gloria a Dios. Ese ha sido mi anhelo, mi oración
Y mi deseo a Dios, que nosotros podamos ser una iglesia, que podamos ser cristianos, que podamos ser hijos de Dios, pero de acuerdo a lo que Dios nos está viendo. ¿Sí? Porque Él nos dijo a nosotros: yo te necesito, yo te necesito. ¿Sí? Pero nosotros nos estamos yendo detrás de otra voz. Y yo por eso quise hacer énfasis en eso de un simple sígueme que le dijo Jesús a Pedro, a Jacobo, a Juan, a los hijos de Zebedeo, a todos los que le siguieron. ¿Qué les prometió el Señor? ¿Ah? ¿Qué les prometió? Ganar mucho dinero, ganar fama, tener casas, fincas, carros, tener beca para estudiar en el exterior. No, Señor. No, Señor, no les ofreció eso. Ellos vieron otra cosa. ¿Sí? Por eso el Señor, cuando Él estaba hablando de su ministerio y del que estuvo preparando su ministerio, que fue Juan, le preguntó a la gente: ¿qué salisteis a ver? Hablando de Dios. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre en una carroza, escoltado por una corte real? No. Vieron a un hombre sencillo. Tan sencillo era que era hasta excéntrico con lo que hacía, como vivía, pensaba y hablaba. Pero cuando hablaba con una contundencia que la gente toda salía a su arrepentimiento, es decir, a la palabra de arrepentimiento que predicaba Él, y le decían a Él que los bautizaba. Y los bautizaba y les decía: viene detrás de mí uno que es más que yo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Solo quiero decirte eso, que Dios no te ve como estás. Dios te ve como lo que Él quiere hacer. Y en esta mañana el Señor quiere confirmar su obra. A los que ya somos bautizados, simplemente les digo que el Señor los está invitando a que nosotros podamos asumir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No podemos desdibujar lo que Dios está haciendo, es decir, que Dios haga una cosa, ¿sí? Que Dios haga una cosa para que nosotros cumplamos otra función. Estos días me llegó una imagen al Facebook, toda curiosa, y donde uno ve que es una cosa que posiblemente lo está haciendo, pero que no fue hecha para eso. Una plancha, es decir, con la que alistamos nosotros la ropa. Sí. Alguien la conectó, pero la puso al contrario. La plancha que da calor hacia arriba. Y ahí estaba cocinando 3 pedazos de salchichón. Y sí, y los hizo. Sí, los hizo. Pero la plancha no fue hecha para eso. Para lo otro fue hecho un sartén. ¿Sí? Y funciona. Quiero decirles que el Señor hizo una obra en nosotros. No podemos nosotros hacer otra cosa. Así esa otra cosa funciona. Qué bueno es cumplir la función para lo cual fuimos hechos. Y fuimos hechos en Cristo. Dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amada iglesia, necesitamos mostrar las obras de cristianos, no los pergaminos de cristianos. Necesitamos mostrar las obras de cristianos. Y a los amigos, hoy hay una oportunidad, porque Dios te quiere ver, no como eres, sino como lo que Él quiere hacer. Amén, amén. Le damos gracias a Él. Póngase de pie.